El ministro de Defensa, Walter Astudillo, participó hoy en la comisión precisamente de este sector, del sector defensa, en el Congreso de la República. Está con nosotros en los estudios de RPP. Yo soy Jorge Rodríguez y te acompaño en esta edición de Las Cosas Como Son. Ministro Astudillo, bienvenido a RPP. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hubo una sesión pública y otra reservada. Entendemos que para explicar las estrategias que se vienen presentando frente a la problemática de Patás, estamos ante una tragedia realmente, que es lo que viene ocurriendo en la zona andina de la región La Libertad. ¿El gobierno tiene responsabilidad en las 13 muertes ocurridas en Patás? Bueno, yo creo que hablar de responsabilidad es muy relativo, pero sí entendemos, nosotros como gobierno siempre hemos hecho frente a todos los problemas. Y en este caso, a un hecho muy lamentable como es la muerte de 13 peruanos, siempre estamos nosotros atentos y hemos adoptado por eso medidas muy drásticas con el afán de proteger la vida de nuestros conciudadanos. Sin embargo, las medidas parecen determinadas para el sector formal. Hablamos de toque de queda, ¿verdad? Hablamos de suspensión de actividades mineras. Las organizaciones criminales no necesitan toque de queda o falta del mismo para actuar, lamentablemente. Estamos hablando de una zona que ha sido tomada por organizaciones criminales, ministro Astudillo. Claro, justamente ahora en el intercambio de opiniones en la Comisión de Defensa, era eso, ¿no? Si la minería es ilegal, es porque actúa fuera de la ley. O sea, para ellos, sí, ellos no respetan ninguna... No les importa el toque de queda, en pocas palabras. Pero este toque de queda o la paralización de las actividades mineras de todos, lo que nos va a permitir justamente es identificar a los que incumplen esta disposición del gobierno y de alguna manera nos va a facilitar la identificación de los criminales. También hay que tener en cuenta que ellos no actúan en la superficie, sino fundamentalmente en los socavones. Claro, y por eso precisamente la presidenta anunció la militarización, ¿no?, de Patás, en pocas palabras. ¿Esa es la solución, militarizar Patás? Es que indudablemente el problema es muy complejo. Estamos hablando de la minería ilegal, que es una amenaza a nuestra seguridad nacional, y la solución obviamente no es militarizar. Porque yo he escuchado a muchos expertos, entre comillas, que discuten por qué las Fuerzas Armadas no asumieron con anticipación el control del orden interno de Patás, como si eso fuera la solución. Pero la presidenta lo anunció como solución. Es parte de la solución. Ajá. Es parte de la solución. Se tienen que dar condiciones. Por eso esta es una respuesta muy dura del gobierno y creo que amerita la situación. Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, pero tiene que darse de manera articulada la actuación de todos los ministerios involucrados e instituciones, y también los poderes del Estado, ¿no? Incluso el sector privado tiene mucho que aportar, y la sociedad misma. Entonces, esto es un trabajo unificado y la estrategia tiene que ser integral. Involucra a todos los sectores, a los diferentes niveles de gobierno e incluso al sector privado, que es fundamental, actor principal. Sin embargo, ministro Astudillo, ya han sido identificadas las organizaciones criminales que actúan allí. La Jauría, los Pulpos, en fin. Estamos hablando de organizaciones que tienen muchísimo tiempo actuando en Patás. La gran pregunta es, ¿por qué no se intervino antes? ¿Se tenían que esperar a que se registren 13 muertos recién para intervenir? Es que la intervención del gobierno viene de hace años. Estamos en estado de emergencia. El control del orden interno lo tiene la policía y ha habido la respuesta del Estado. Hace unos días, por ejemplo, estaba programada una intervención. Hay que recordar que los criminales actúan sin respeto a la ley, pero la fuerza del orden, me refiero a Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, tienen un código de conducta. Tienen que respetar los derechos internacionales humanitarios y los derechos humanos. Y para su actuación tiene que hacerlo con el Ministerio Público. Hay carpetas fiscales. Con la Fiscalía. Claro, hay carpetas fiscales. Entonces, por eso que a veces la respuesta no puede ser tan inminente como quisiéramos, porque es un procedimiento que tiene que seguirse para respetar los derechos internacionales humanitarios. Entonces, ¿por qué no se coordina con el Ministerio Público? ¿Hay una falta de coordinación con el Ministerio Público? La coordinación es permanente, pero la actuación no siempre es a la velocidad que nosotros quisiéramos. Entonces, porque seguramente quienes nos están viendo en este momento a través de RPP le podrían decir, ministro, no se nota la mano del Estado, no se nota la mano de la policía y de las Fuerzas Armadas en Patás. Los criminales están haciendo lo que se les da la gana.
Claro, precisamente por eso es este endurecimiento de las medidas y la actuación, tenga usted por la seguridad, a la población darle la tranquilidad, que como gobierno estamos haciendo todo lo posible para contrarrestar la amenaza tan cruenta como es el crimen organizado. La vida de un peruano no tiene precio y por eso nosotros no estamos haciendo ninguna limitaciones. Hemos conversado con los empresarios también que están aportando lo suyo, porque esta es una tarea de todos, gobierno regional, gobiernos locales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ministerio público, y creo que esto es el momento de la unidad de todos los peruanos. Durante su presentación el 5 de mayo pasado, la presidenta Dina Boluarte mencionó a Miguel Rodríguez, alias Cuchillo, como el responsable intelectual de todas las muertes en Patás. Sin embargo, Miguel Rodríguez, desde la clandestinidad, ha dicho que él no tiene nada que ver con los hechos. Incluso ha enviado una carta notarial a la presidenta y le ha dado 5 días para que se pueda retractar. Desde el Ejecutivo, ¿cómo toman esta situación? Nosotros somos respetuosos siempre de los procesos. En este caso hay un proceso de investigación que la Fiscalía obviamente está haciendo su trabajo y al final se va a determinar si tiene o no responsabilidad. Fácil es decir sí o no, o emitir una carta notarial, pero los hechos y las operaciones de inteligencia los indican como el presunto responsable. Entonces, hay hechos, hay investigaciones que lo estarían indicando como uno de los responsables o el presunto responsable. Claro, me refiero a las investigaciones que hace la misma policía y las operaciones de inteligencia hace presumir que él es el responsable. En todo caso, como corresponde, la Fiscalía determinará el grado de culpabilidad o no. ¿Cómo ha tomado la presidenta esta carta notarial? ¿Ha conversado usted con ella? No, yo creo que esos no son temas relevantes. Acá lo que nosotros estamos enfrascados en qué hacer, no solamente para actuar contra el crimen organizado, no solamente para actuar contra la medida ilegal. Recuerda la inseguridad ciudadana, la corrupción. Hay una serie de amenazas y el trabajo es permanente. Nosotros estamos para hacer. Además hay obras, proyectos importantes de irrigación, proyectos de infraestructura, y no paramos. Pero ¿sabe por qué sí es relevante? Porque ya en una anterior ocasión la Policía Nacional, a través de un ministro, se equivocó al decir que habían capturado al terrorista número 1, buscado por el país, enemigo público número 1 del país, y resulta que no era así. Y esto definitivamente afecta la imagen de la policía y del gobierno en sí. Por eso le pregunto si es que la presidenta Dina Boluarte tiene una información realmente con base para decir que Miguel Rodríguez Cuchillo es el causante de las muertes. Si hay una persona en el Perú que tiene mayor información que nosotros, es la presidenta de la República. Recuerda que la presidenta de la República es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Inteligencia, que aglutina es un sistema nacional, tiene información que los medios de comunicación y nosotros mismos no tenemos acceso. Se reafirman entonces, Miguel Rodríguez es el principal responsable. Obviamente, esa es la información que se tiene. Correcto. Se ha hablado de una base militar también en Patás, ministro Astudillo. ¿Cómo se ha planteado esto de la base militar? Una base militar y una base policial también estable en Patás. Sí, yo comentaba en la Comisión de Defensa, hace exactamente 14 meses, en el primer día que ejercí el cargo, asumí el cargo, me fui a Patás, porque en ese entonces se había establecido el establecimiento del estado de emergencia y las Fuerzas Armadas asumían el control del orden interno. Por eso fui a verificar la situación y en conversaciones con la empresa minera Poderosa, recuerdo que ellos ofrecieron a manera de colaboración la construcción de una infraestructura para el frente policial con capacidad para 300 hombres y también 3 puestos de control que faciliten las labores de la fuerza del orden. Te hablo hace 14 meses. Hace un mes fuimos con el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior y verificamos el avance de estas obras y la verdad que regresamos satisfechos porque ya había un 95% del avance, tanto de la división policial, con capacidad para 280 personas aproximadamente, y uno de los 3 puestos de control. Esto quiere decir que ahora la actuación de las Fuerzas Armadas
el momento que se ha decretado el estado de emergencia, a cargo de nosotros, va a ser, digamos, no vamos a partir de cero, sino vamos a partir ya con una infraestructura que va a facilitar la labor de la fuerza del orden. Para que quede claro entonces, la infraestructura para las bases militares está avanzada en un 95%. Así es. Eso pues da tranquilidad, porque también hay que tener en cuenta que el personal militar y policial tiene que tener unas condiciones mínimas de habitabilidad, y eso también es una preocupación del gobierno. ¿Se trata de una sola base militar o se está planteando la idea de varios puestos de trabajo? Hablando de temas militares. No, después de lo que he manifestado es la infraestructura que tenemos actualmente. Ajá. Pero obviamente se está planeando, se ha dispuesto que el ejército realice un proyecto de inversión para la construcción de una base militar de mayor envergadura. Correcto. ¿Cuántos integrantes del ejército se está planteando para esta zona aproximadamente? De manera general, en la estrategia se está contemplando la participación de un promedio de 1.000 policías y 500 integrantes de las Fuerzas Armadas. Acá yo creo que es necesario mencionar, dada la magnitud del problema, estamos priorizando la participación de fuerzas especiales, tanto del Ejército, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea. Ese punto es importante porque estamos hablando de organizaciones criminales que utilizan los socavones, ¿correcto?, para esconderse o para realizar sus actos criminales. Se requiere aquí un trabajo especializado, ministro. Claro, precisamente como no hay especialistas en operaciones en circunstancias como la de socavones, por eso vamos a emplear, o se ha dispuesto el empleo de personal altamente entrenado, que tiene la capacidad más que suficiente para este tipo de misiones difíciles. Se va a requerir también un trabajo bastante cuidadoso de coordinación con la Policía Nacional. Estamos hablando, usted lo ha dicho, ¿no?, de 1.000 efectivos policiales, 500 integrantes de nuestro ejército, pero más allá del número, se necesita una coordinación muy importante con la Policía Nacional, pero también con el Ministerio Público. Indudablemente. La cantidad es importante, pero yo también quiero reiterar que no podemos desperdiciar las capacidades que tiene nuestra Policía Nacional. Ellos tienen especialistas en la materia, en medio ambiente, DIROES, son gente muy, muy especializada y con el equipamiento y entrenamiento necesario. Es por ello que en esta estrategia, si bien es cierto que el Comando Unificado lo va a dirigir las Fuerzas Armadas, se va a privilegiar el empleo de las capacidades de nuestra Policía Nacional, que son los especialistas en el tema. Obviamente este trabajo tiene que ser muy articulado con el Ministerio Público y también con otras entidades. Recordemos que también tiene mucho que aportar el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el mismo Congreso de la República, la SUNAT, el mismo Congreso de la República, claro, que felizmente ahora en la reunión quedó claro, y la predisposición para ellos apoyar en las iniciativas de ley que puedan mejorar o dar el marco legal adecuado para la mejor actuación de la fuerza del orden. Ya que hablamos del Congreso de la República, en este momento el premier Gustavo Adriancén se encuentra políticamente hablando al borde del abismo. Hay 4 mociones de censura presentadas en su contra. Desde el Ejecutivo, ¿cómo toman esta posición del Congreso? Bueno, nosotros somos respetuosos. Si hay una característica del Ejecutivo, es que nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes. En este caso, el Congreso tiene la facultad para hacerlo, pero también nosotros confiamos en la reflexión y en el momento, la coyuntura actual, que creo que nos invita a la unidad, porque estamos nosotros día tras día o semana tras semana con sucesos que no solamente afectan a la seguridad nacional, sino también al desarrollo. Yo creo que el país necesita estabilidad política, necesita gobernabilidad para seguir creciendo, para seguir dándole bienestar a la población. Yo creo que es fundamental y confío en que va a salir airoso el presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, se habla de que la imagen del premier ya está desgastada a raíz de diversos acontecimientos. Uno de ellos, lo que ocurrió en Patás. En su momento, el premier, de una u otra manera, minimizó lo que estaba ocurriendo en Patás. ¿Qué responde a estos argumentos? No, yo creo que son percepciones, porque al final la información que tuvo el premier, conversé con él, fue información que tuvo en el momento de alto funcionario de la empresa minera. Pero eso no quiere decir que, te vuelvo a decir, hace un mes hemos estado el premier, el ministro de Interior y el que habla, supervisando estos trabajos.
O sea, siempre hemos estado pendientes, además de tantas cosas que tiene el presidente del Consejo de Ministros que articular, se dio tiempo para, o se ha dado tiempo para ir muchas veces a supervisar la situación en Patas, porque realmente es importante y una preocupación para el gobierno. Yo considero que el día miércoles los resultados van a ser positivos porque confío yo en la seriedad, la reflexión y el pensamiento en que es fundamental la unidad en estos momentos. Sin embargo, si cae el premier, políticamente hablando, cae también todo el gabinete. ¿Está preparado para dejar el cargo? Todos estamos preparados. Yo justamente mencionaba en la reunión con la Comisión de Defensa, los que hemos aceptado el cargo de ministros, convocados por la Presidenta de la República, es porque sabemos dónde nos estamos metiendo. Sabemos los riesgos que esto implica. Y si ustedes, yo creo que la opinión pública se da cuenta, ¿ha habido un acto de corrupción de algún ministro? ¿Alguien ha sido acusado por corrupción? Creo que esa es una característica de nuestro gobierno y creo que eso en algún momento tiene que ser resaltado. Los que hemos entrado a asumir este cargo en situaciones tan críticas, lo hemos hecho porque queremos al país. Bueno, el ministro Santibáñez tiene varias acusaciones, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de hechos de corrupción. Entonces, somos profesionales que hemos aceptado un reto, asumimos la responsabilidad, los riesgos, y obviamente estamos expuestos a cualquier medida que dentro del Estado de Derecho se pueda votar, ¿no? Muy bien, ministro Astudillo, gracias por estar con nosotros. No, más bien a ustedes las gracias y un saludo a la comunidad, a los televidentes, y nuevamente insistir en invocar a la unidad. Hace un momento comenté yo sobre la designación del Papa peruano, que indudablemente debemos sentir orgullo de tener a un Papa que tiene nacionalidad peruana. Creo que ¿qué más tiene que suceder para que los peruanos nos unamos? Es importante un mensaje de cordialidad, un mensaje de paz y de unidad de todos los peruanos. Necesitamos eso para seguir enfrentando con mayor eficacia y éxito todas las adversidades que pueden afectar la seguridad y el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Jorge. Walter Astudillo, ministro de Defensa, con nosotros aquí en